Bueno, es un placer hoy día. Tenemos una invitada muy especial porque además ella dice es parte de un proyecto que se llama INCIDE, pero a pesar de que ella no quiere reconocerlo, es parte del anillo de análisis estocástico, aunque ella no lo sepa, con el cual hemos trabajado durante muchos años. Es filósofa, así que espero que les guste su charla, estoy seguro que sí, y el título es Interautopoiesis, una mirada filosófica al problema de los sistemas poéticos. Pamela Reyes Galgay. Gracias. Bueno, primero agradecer a Marco y a Ingrid por la invitación y la recepción de ambos. Estoy muy honrada también de que esté el profesor Rocco aquí, que es un hombre que sale también en el diario, famoso. Bueno, esto que les quiero presentar es parte de lo que fue mi tesis de magíster. Es una tesis de filosofía. Para mí es importante aclarar que es de filosofía porque he tenido discusiones con algunos científicos respecto al carácter de mi investigación y bueno, jamás ha sido mi intención hacer una tesis de ciencia. Decir que es de filosofía tiene muchas implicaciones, es decir, a mí me interesa la coherencia del discurso, me interesa poner en relieve la concepción de verdad que está ahí, la concepción ontológica que también está operando en una determinada concepción de realidad. Y sobre todo a mí en esta tesis me interesa ubicar a Maturana y Varela, porque esta tesis es sobre Maturana y Varela, en el flujo del pensamiento occidental. Eso es lo primero. Bueno, como les dije, es de Maturana y Varela esta tesis. Bueno, va a ser la primera parte sobre el concepto de autopoiesis y en mi segunda quiero dar algunas ideas acerca de un nuevo concepto que es un concepto creado por un matemático chileno y que, según mi punto de vista, viene a ser una reevaluación de la concepción de autopoiesis y también un enfoque novedoso que logra resolver muchos puntos de conflicto que deja la teoría autopoiética. La primera parte, como dije, será una revisión del punto de conflicto de esta teoría y una segunda parte con algunas ideas que nacen a partir de un concepto llamado interpoiesis de Rolando Rebolledo. La pregunta que intenta resolver Maturana y Varela es ¿qué es la vida? Esta pregunta no es nueva en la historia del pensamiento, es una pregunta que se ha hecho desde el inicio del pensamiento occidental y que además ha buscado nuevas formas siempre de formularse. Lo que sí tiene de particular, o lo que Maturana y Varela entienden que es lo que su pensamiento tiene de particular, es la forma en que ellos responden a esta pregunta. Ellos dicen responder de una manera novedosa porque la respuesta no alude a los componentes últimos, materiales, primordiales de la materia, en el caso de los seres vivos, sino que alude a otra dimensión de realidad que es lo que ellos denominan la organización, que la organización es la interrelación entre los componentes primordiales de la materia. Lo primero que yo puedo observar en esta investigación es que en realidad el tipo de respuesta no es nuevo, ¿ya? Este tipo de respuesta que busca dar cuenta, por ejemplo, de qué es la vida a través de la explicación organizacional, ya había sido planteada por Humbert Calafí. En el año, esa traducción que utilizo del año 63, pero en realidad ese libro fue escrito en el año 48. Maturana y Varela escriben en el año 72, así que ese tipo de respuesta ya había sido dado antes por Humbert Calafí. Ahora, Humbert Calafí, un biólogo, tiene, a mi juicio, el modo en que responde es mucho más completo. A él le interesa dar cuenta de la condición material de los seres vivientes, de los sistemas vivientes. Entonces, si bien por un lado dice que su respuesta no hará mención a las propiedades de los sistemas vivientes, sí, le interesa explicar los sistemas vivientes en relación a la organización, esta otra dimensión de realidad, sí deja en claro de que
si bien alude a la organización, siempre esa organización tiene una base material. Entonces, para explicar qué es la vida, von Bertalanffy hace una distinción esencial entre sistemas. La distinción es sistemas abiertos y sistemas cerrados. Para von Bertalanffy, los sistemas cerrados son los sistemas con los que trabaja la física. Son sistemas ideales que pueden ser abstraídos del medio y que por tanto pueden dar un tipo de respuesta abstracto, sin tener que dar cuenta de la temporalidad de los sistemas, del cambio, de la transformación de los sistemas. Y por otro lado, dice, están los sistemas abiertos, y dentro de esa categoría es que él integra a los sistemas vivientes. La principal característica de los sistemas abiertos, en este caso los sistemas vivientes, es que están en perpetua, en constante relaciones de intercambio con el medio. Y es por eso que, a pesar de mantener cierta organización, es que podemos observar en ellos transformación, un perpetuo cambio, lo que dice von Bertalanffy. Eso era lo que a él le inquietaba, precisamente esa relación de interdependencia entre los sistemas vivientes y su entorno, es decir, sistemas abiertos porque los sistemas vivientes no pueden ser explicados. O sea, para von Bertalanffy, los sistemas vivientes no pueden ser explicados abstrayéndolos del medio que los alberga. Eso es lo que él quiere dar cuenta con la noción de sistema abierto, no así los sistemas cerrados. Bueno, entonces eso es lo primero. Este tipo de respuesta ya había sido planteada en la historia del pensamiento. Sin embargo, a mi juicio, a pesar de que no encontré que Maturana y Varela lo nombraran en algún momento, al parecer Maturana y Varela no estaban contentos con esta explicación, no les satisfacía, porque ellos querían dar cuenta del carácter autónomo de los seres vivos. Es decir, por un lado, dice Maturana y Varela en De Máquina y Seres Vivos, el primer libro, que los seres vivos, por un lado, hay una explicación respecto a su origen, respecto a su devenir, a partir de dos grandes corrientes. Por un lado, la biología evolutiva, que da cuenta de ello a partir de las categorías de especies o de poblaciones, por lo tanto no se preocupan del carácter autónomo del ser vivo, el ser vivo concreto, viviente. Y por otro lado, hay otro tipo de explicación en biología que busca dar cuenta de los seres vivos, pero a partir de una metodología analítica, es decir, a partir de la disyunción del ser vivo en sus partes primordiales. Ninguno de estos dos tipos de respuestas en Maturana y Varela les satisfacía, entonces dice, bueno, yo quiero dar cuenta del carácter autónomo de los seres vivos, y en función de eso que construyan este concepto, en la concepción de autopoiesis. Esta es una cita de Máquinas y Seres Vivos, para lo que, bueno, voy a leer la cita, dice: nosotros sostenemos que los seres vivos son máquinas. Al hacerlo estamos apuntando a varias nociones que debieran ponerse en claro. Primero, implicamos un criterio no animista que debiera ser innecesario comentar mayormente. Esa, por mí, es una frase muy importante porque es una especie de declaración de principios, pero además, o sea, en ello uno puede notar que primero le interesa la condición material. Al hablar de los seres vivos como máquinas, está diciendo que le interesa la condición material de los sistemas vivientes. Pero además, una segunda parte de esa primera frase es que dicen que no quieren recurrir a un criterio animista, o sea, su criterio será no animista. Esto tiene que ver con las nociones ya históricas del pensamiento occidental, es decir, no quieren recurrir a nociones de alma o de entelequia, no quieren recurrir a ninguna entidad que esté fuera de esta máquina material. Y bueno, y después también hace la aclaración de que el sistema vivo lo define su organización, y por lo tanto es posible explicarlo como se explica cualquier organización, es decir, en términos de relaciones y no de propiedades de componentes. Eso ya lo habíamos dicho. Eso es el de Máquina y Seres Vivos. Luego, en el año 84, que es el segundo gran libro importante que escribe Maturana y Varela, ellos reformulan la pregunta. Y bueno, también reformulan un poco la respuesta, pero también me llamó mucho la atención. Primero, o sea, ya la pregunta ¿qué es la vida? Toma también
otro carácter. O sea, ¿qué es la vida? Cuando nosotros preguntamos ¿qué es la vida? Entonces estamos preguntando que ¿qué hace que integremos a ciertas unidades a la clase de los seres vivientes? Y además, otra formulación de esta pregunta en ese libro es ¿cuál es la organización específica de lo viviente? Fue escrito en el año 84. ¿Por qué a mí me parece importante destacar esto? Bueno, filosóficamente es importante porque ya no solo están tratando de encontrar el elemento o la identidad de los sistemas vivientes, sino que además sostienen que con ello, a través de la identificación de esa cualidad esencial, pueden inscribirlo dentro de una clase. Ahí, o sea, eso desde la filosofía puede tener múltiples interpretaciones. O sea, primero están diciendo que los seres vivos tienen una cualidad esencial. Segundo, que esa cualidad esencial puede ser clasificada en el mundo. Y que además el sujeto es capaz de conocer esa cualidad esencial y es capaz de clasificar a los seres vivientes. O sea, es mucho más fuerte ya la aclaración que están haciendo una declaración de carácter epistémico, una declaración de carácter ontológico también. Y además ya a esta altura ya suena mucho a Aristóteles, la verdad, en este tipo de formulación. Porque bueno, a Aristóteles le interesaba buscar clasificar la naturaleza. Y ellos al parecer, cuando quieren identificar la clase de los seres vivientes, ya tienen un interés de clasificación. Por otra parte, también me llama la atención cómo empiezan ya aquí a configurarse una especie de triada explicativa, es decir, por un lado, la vida está dada por la autonomía, y también a partir de la autonomía es que podemos identificar la clase, es decir, en la medida en que son autónomos yo los puedo conocer, porque esa es su cualidad esencial, aquello que les llama la atención, digamos, de los seres vivos, pero además esa cualidad autónoma nos da una identidad de los seres vivos, que es su cualidad de autoorganizarse, es decir, hay como una cierta identidad entre autonomía, identidad y autoorganización. Y bueno, frente ya a la pregunta sobre qué es la autopoiesis, Maturana y Varela responden en estos términos. Dicen que los seres vivos son una máquina autopoiética. ¿Qué significa que sea una máquina autopoiética? Una máquina autopoiética es una máquina organizada como un sistema de procesos de producción de componentes concatenados de tal manera que producen componentes que, primero, generan los procesos, relaciones de producción que producen a través de sus continuas interacciones y transformaciones. Y dos, constituyen a la máquina como una unidad en el espacio físico. Es decir, la autopoiesis es una dinámica que se da en un sistema y que tiene una doble característica. Por un lado, es una dinámica que se autocrea y a partir de la operación de autocreación va creando con eso sus límites. ¿Ya? La unidad, la autoorganización es lo que permite concebirlos como unidades. Ahora, esta explicación, como dijimos, se basa en la idea de que los seres vivientes pueden ser definidos en términos de organización. Y para poder hacerlo, así es que tiene que realizar la distinción fundamental, que entre organización y estructura. ¿Ya? Para Maturana y Varela, la estructura es la ejecución concreta de la organización. O sea, es la organización dándose concretamente en un sistema, y la organización son la descripción de las relaciones entre los componentes. Y bueno, esta definición se basa, digamos, en esta distinción. Ahora bien, entre máquinas y seres vivos, bueno, hay varias distinciones que hacer. Primero, Maturana y Varela no piensan lo mismo acerca de los sistemas vivientes. Si bien estos textos fueron hechos en conjunto, ellos después se separan y asumen distintas concepciones acerca de la autopoiesis. En el caso de Varela, para Varela es muy importante el espacio físico.
para él es muy importante que los sistemas vivientes puedan ser descritos en términos físicos, porque a Varela lo que le interesa es operar con ellos. Entonces, en ese sentido, esta pareja, Varela vendría a ser como el materialista. Y en el caso de Maturana, a Maturana le interesa, o sea, ya la formulación de Maturana después cambia, o sea, ya no es en el espacio físico, sino simplemente en el espacio en que se ve. O sea, y es esa versión, la de Maturana, digamos la versión abstracta de la autopoiesis, la que es la versión que posteriormente fue después incluida en las ciencias sociales, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque es una noción abstracta de la autopoiesis. Pero además, otro elemento que yo pude constatar en estos dos libros, y es que el de Máquinas y Seres Vivos, es decir, el primer libro, Maturana y Varela sostienen, primero, que la autopoiesis es condición necesaria y suficiente de la vida. Y dicen que la autopoiesis se da a nivel celular y también es una operación que se da a nivel de organismo. Y ahí abren la posibilidad de decir, de plantear que también puede ser un concepto que puede ser aplicable a los sistemas sociales. Dejan abierta esa pregunta. Dicen, no lo sabemos, pero lo que sí podemos decir es que los sistemas sociales reproducen ciertos mecanismos de automantención. Después cambian esa palabra en una edición que ustedes dicen, mecanismos de automatización, ¿ya? Pero dejan abierta esa pregunta, por lo tanto, pienso yo que la versión de Luhmann concuerda absolutamente con el desarrollo inicial de Maturana y Varela. Es como la conclusión de este proyecto autopoiético. Y bueno, eso es lo primero. Ahora, en el árbol del conocimiento ya se habla de autopoiesis solo a nivel celular, solo a nivel molecular. Es decir, la autopoiesis solo se da en la célula. Y el organismo no reproduce la autopoiesis, o por lo menos dice, no podemos arriesgarnos a decir si efectivamente se da en el organismo. Sin embargo, dicen en este segundo libro, vamos a decir que serán máquinas autopoiéticas en la medida en que están compuestas por máquinas autopoiéticas, y serán entonces máquinas autopoiéticas de segundo orden. Y bueno, y dicen también que los sistemas sociales serán una dinámica autopoiética de tercer orden porque está compuesto por elementos que son autopoiéticos de primer orden. Bueno, yo en ese cambio de máquinas y seres vivos el árbol del conocimiento, yo ya veo un debilitamiento en veo una especie como de decadencia ya en su planteo, digamos, en términos filosóficos, porque ahí empieza a generarse cierta, digamos, en el discurso cierta incoherencia. Primero, se supone que la autopoiesis era condición necesaria y suficiente de la vida. Entonces, queremos decir que si el organismo ahora no reproduce la autopoiesis, los organismos no son seres vivos. O sea, esa ya es la primera pregunta que a uno le surge. Lo otro es que si ellos querían evitar la respuesta de qué es la vida, argumentando o dando una respuesta de corte analítico, es decir, responder qué es la vida en términos de sus componentes materiales, bueno, si ahora están definiendo la vida en relación a que están compuestos por máquina autopoiética, entonces están recurriendo al mismo tipo de respuesta, una respuesta de corte analítico. Es decir, el organismo es un sistema autopoiético en la medida en que está compuesto por máquinas autopoiéticas. Y la última pregunta que también surge, bueno, entonces, ¿cómo explican ellos la autonomía del organismo? Si lo que ellos querían dar cuenta con la autopoiesis era la autonomía del organismo, ahora, si la autopoiesis no se da a nivel de organismo, entonces parece ser que, bueno, también lo dicen. Lo que sí podemos decir es que ellos reproducen, en ellos hay clausura operacional, dicen, pero no se sabe si es autopoiesis. Entonces, ahí yo veo como una especie de debilitamiento en el discurso.
Eso por un lado. Ahora, también hay nutrida bibliografía que en contra de la noción de autopoiesis, que yo pude clasificarla como en dos grandes corrientes. Primero, se le acusa a la idea de autopoiesis de ser una noción tautológica, y también se le acusa de ser una noción demasiado abstracta. Estas dos críticas que se le hacen a la noción de autopoiesis se complementan. O sea, en la medida en que un concepto sea tautológico, es un concepto que impide operar con él. Y bueno, si puedo resumir la crítica a la noción de autopoiesis como tautología, es más o menos eso. O sea, si la autopoiesis es una red de procesos que producen los componentes que realizan esa red, entonces la pregunta es ¿cómo determino cuáles son los componentes de esa red? Y bueno, ahí Maturana y Varela le dirían, bueno, para eso observe la red. Pero bueno, ¿cómo determino cuál es la red? Se dice, bueno, vea la interacción entre componentes. Entonces finalmente parece ser que Maturana y Varela no dan ninguna indicación para determinar en términos efectivos cuáles son los sistemas autopoiéticos, es decir, la explicación como que da vueltas sobre sí mismo. Por otro lado, está una crítica que ya es más filosófica, que es cuando se habla de que la noción de autopoiesis es, o sea, la crítica que apunta a la excesiva abstracción que presenta esa noción. Solo dice que el nivel de abstracción del concepto es simultáneamente, o sea, solo critica el nivel de abstracción del concepto y dice que parece ser que simultáneamente es origen causal de la existencia y permanencia de los sistemas vivientes. Posee similitudes con la entelequia aristotélica, el alma judeo-cristiana, la mónada cristiana, las fuerzas vitales imaginadas por los vitalistas decimonónicos. Es decir, precisamente por esta separación que hay entre organización y estructura, siendo la noción de autopoiesis un tipo de explicación que apunta a la dimensión de la organización, entonces se parece mucho, digamos, al alma judeo-cristiana, a la entelequia aristotélica. Y en ese sentido a mí me sirve porque en realidad ella está apuntando a un determinado pensamiento, o determinadas corrientes del pensamiento occidental. Por otro lado, también William y Herbert Shepard dicen que el problema de la autopoiesis es que es un problema de la mala utilización del lenguaje sistémico. Y es que en su descripción no distingue, o sea, en su formulación no distingue la descripción del fenómeno a observar. La autopoiesis parece ser una definición, pero también apunta a algo más, es decir, no sé si notan, pero es un problema de formulación, como tautológico, que jamás apunta a la realidad y que confunde los dominios. Es probable también que por esta razón, y lo dicen los autores, es probable que esta sea la razón por la cual nunca pudieron operar en un laboratorio con sistemas autopoiéticos. Varela pudo lograr ciertos acercamientos, lo intentó bastante, pero parece ser que siempre hubo dificultad, quizás por la forma en que se formuló el concepto en principio. Hay otra cosa también que me interesa destacar, y es que la noción de autopoiesis lleva, o sea, refiriendo en los problemas que trae el concepto, por un lado, la tautología que presenta el carácter abstracto que también presenta. Hay un tercer nivel de problemas que a mi juicio también presenta, y es que la formulación o el simple planteo de que la noción de autopoiesis pueda ser aplicable a los sistemas sociales, considerando antes el hecho de que son definición necesaria y suficiente de los sistemas vivos, puede generar un problema ya de corte ético. Me explico.
pienso en los planteos de la geopolítica, por ejemplo, quienes sostenían que la nación era un organismo vivo y que, bueno, recuerdo también al dictador diciendo que por eso ellos podían eliminar a cualquier sujeto que, por más que fuera un compatriota, eran concebidos como cáncer social. O sea, en la medida en que yo concibo una nación como un organismo, puedo concebir que ciertos sujetos vienen a intervenir, los subversivos vienen a intervenir, y yo tengo el derecho a matarlos. Pero esto no pasa solamente cuando hablamos de una sociedad en términos de organismos, o sea, cuando nos referimos a una sociedad como si fuera un organismo, sino que pasa con cualquier tipo de explicación sociológica con carácter esencialista. O sea, si tú quieres mantener cierta estructura, quieres mantener cierto movimiento, consideras que hay ciertos elementos que son constitutivos, hay una esencia en esa organización social. Bueno, cualquier cosa que venga a intervenir en esa organización social puede encontrar argumentos para eliminarlo. Entonces, como les decía, la noción de autopoiesis presenta problemas en términos de formulación tautológica, también posee problemas en cuanto es un concepto profundamente abstracto, por lo tanto no se puede operar con él, pero además en cuanto es un concepto esencialista también puede ser peligroso en el plano de los sistemas sociales. Ya, eso con la autopoiesis. No sé cómo voy el tiempo. Sí. Sí. Bueno, esa es la parte de mi tesis de la crítica a la noción de autopoiesis. Hay una segunda parte donde yo intento primero porque creo que Maturana y Varela no están haciendo ciencia, están haciendo filosofía. Entonces me interesa poder introducir a Maturana y Varela dentro del pensamiento occidental. O sea, descubrir qué tipo de discurso es que ellos están manifestando. Y para ello, parece ser, y es lo que yo sostengo en mi tesis, que ellos se inscriben dentro de una corriente idealista. Y para ello, es que yo elegí algunas citas de Nietzsche para explicar en qué medida yo lo inscribo dentro del pensamiento idealista. Para eso me remonto a Parménides y Heráclito. Parménides y Heráclito son dos filósofos griegos que son representantes de dos grandes corrientes del pensamiento occidental. En el caso, bueno, ambos se hicieron la misma pregunta, son considerados físicos en el pensamiento griego clásico, son considerados físicos y se hacen la misma pregunta porque tienen la misma inquietud, que es la pregunta por el movimiento. Pero cuando los griegos se preguntan por movimiento, no están entendiendo el movimiento como lo entendemos nosotros, es decir, como desplazamiento de los cuerpos, sino que ellos entienden el movimiento como desplazamiento, pero también como corrupción de la materia, como transformación. O sea, a pesar de que habitualmente se traduce por movimiento, a mi juicio la mejor palabra para definir lo que ellos querían o que a ellos les inquietaba es la palabra transformación. A ellos les inquietaba la transformación de la naturaleza. Y lo que ellos querían era estudiarla. Por tanto, la pregunta era, ¿cómo hacemos para estudiar una realidad que está en perpetuo cambio, en constante transformación? Entonces ahí aparecen estos dos discursos, por un lado Parménides y por otro lado Heráclito. En el caso de Parménides, él sostiene que hay un ser detrás del fenómeno que permanece y que debe ser objeto de nuestro estudio. O sea, nuestro estudio debe apuntar a aquello que permanece tras el cambio. Y en el caso de Heráclito, para Heráclito todo cambia, todo es continuo devenir. Lo único que permanece es el cambio de eso. Entonces aquí utilizo ciertas citas de Nietzsche, quien dice que esto es en el crepúsculo de los ídolos, dice: pongo a un lado con gran reverencia el nombre de Heráclito. Se está refiriendo a la historia de la filosofía. Él es muy crítico con la historia o con la corriente de pensamiento que aparece a partir del pensamiento de Heráclito. Y por eso dice, yo en la historia de la filosofía pongo aparte a la figura de Heráclito.
Mientras que el resto de los filósofos rechazaba el testimonio de los sentidos porque estos mostraban pluralidad y modificación, Heráclito rechazó su testimonio porque mostraba las cosas como si tuviesen duración y unidad. Para Nietzsche, Heráclito erraba solo en no darle crédito a los sentidos, al igual que los otros filósofos. En ambos casos no le daban crédito a los sentidos, porque para Nietzsche los sentidos no nos engañan bajo ningún punto de vista. Pero sí está en un nivel superior para Nietzsche el pensamiento de Heráclito, porque sí da cuenta de que detrás de los fenómenos no hay un ser, o sea, que el ser es un eterno devenir. Y ahí Nietzsche también agrega que lo que nosotros hacemos de su testimonio, es decir, el testimonio de los sentidos, eso es lo que introduce la mentira. Por ejemplo, la mentira de la unidad, la mentira de la causalidad, de la sustancia, de la duración. Es decir, el fenómeno se presenta en constante cambio, constante transformación del fenómeno, y es nuestra razón, y él critica a la razón. Es nuestra razón la que nos hace pensar que porque somos capaces de nombrar a los objetos, ellos presentan duración, presentan unidad, son sustancias, etcétera, etcétera. También se refiere al lenguaje. Él habla del lenguaje como esa vieja hembra engañadora, dice Nietzsche, en el sentido de que porque nombramos las cosas, se pregunta Nietzsche, creemos que hay esencias en las cosas. O sea, es el mismo lenguaje, la estructura del pensamiento y el lenguaje el que nos está engañando, no solo sentido. Y bueno, finalmente también dice que el mundo aparente, cuando pone entre comillas el mundo aparente, se refiere a la tradición que es continuadora del pensamiento de Parménides, se refiere a Platón específicamente, quien sostenía que el mundo aparente era el mundo que era captado por los sentidos, y era aparente porque como mostraba cambio, eso no podía ser, entonces aparece ahí la idea del mundo verdadero, que es el mundo de la idea, como si este mundo de la idea fuera el mundo real. Entonces dice, el mundo aparente, eso que llamamos mundo aparente, que los filósofos llaman mundo aparente, es el único. Y el mundo verdadero no es más que un añadido mentiroso. A mí en este punto, lo que yo hago, lo que yo sostengo es que si tengo que introducir a Maturana y Varela, el pensamiento de Maturana y Varela dentro del pensamiento occidental, debería ser parte del pensamiento que es continuador de la tradición de Parménides. Es decir, lo que buscaban hacer Maturana y Varela era buscar aquello que permanecía tras el cambio. La esencia, diría, el mundo de la idea aplicado a Platón. En este sentido, entonces, Maturana y Varela construyen hasta ese punto una filosofía de corte idealista. ¿Qué más de esto? Bueno, hasta ahí con Maturana y Varela, es decir, ya la crítica por la excesiva abstracción que dice relación además con lo que sostengo de que forman parte de la tradición idealista del pensamiento. Y en mi tesis luego yo lo que hago es introducir un nuevo concepto que yo considero que es como un nivel, un nuevo nivel de... En realidad los filósofos siempre piensan que la historia se repite y se repite y se repite en un pensamiento que es materialista, idealista. Bueno, esta ya es una versión materialista de la autopoiesis, si podemos... No, en realidad no puede ser autopoiesis. Ya es raro porque ya es como una dialéctica materialista, sistémica, ya es como habría que agregarle muchas ideas para explicar qué es la interpoiesis. Rolando Rebolledo es un matemático de la Universidad Católica, director de Anestoc,
Y él propone un nuevo tipo de sistema, es un sistema abierto, a diferencia de los sistemas autopoyéticos que son sistemas cerrados. En una primera aproximación, dice, esta es una cita de podemos decir que los sistemas interpoyéticos están constituidos por una parte de la naturaleza que contiene nuestros observables y que llamaremos sistema principal. Esta es como una declaración metodológica. Está diciendo que quiere proponer un nuevo tipo de sistema, los sistemas interpoyéticos, y dice que para poder trabajar con ellos, en primer término, hay que construir el sistema. Dice, construir el sistema a partir de lo observable, y ese sistema construido por nosotros es el sistema principal. Luego, se hará una descripción de este sistema, de la relación de esta parte con su entorno, representada por la noción de estado, es decir, se construye el sistema interpoyético, es decir, un sistema abierto, y luego se describe en relación a las interacciones que este sistema tiene con el medio que lo alberga. Dice, este sistema principal no puede concebir la autoorganización, la autopoiesis, dice, como si sería posible en un sistema cerrado, pues su organización interna dependerá de su relación con el medio y de los diversos intercambios que entre ambos se producen. Es lo que llamo interpoiesis. Un nuevo tipo de sistema, un sistema material que es construido. Esto tiene varias consecuencias. Primero, hay una declaración ontológica. Rolando Arroyo, bueno, no tengo aquí una cita que lo explicite, pero él cree o tiene una apreciación de la naturaleza en su conjunto. A él le parece que la realidad, primero y ante todo, es una realidad unitaria, que no hay pequeña esencia interactuando, sino que la realidad es unitaria y lo que tenemos es interacción en este universo. Es principalmente interacción y transformación de la materia, de una realidad. La unidad, la esencia, la identidad es el todo. Esa es una declaración ontológica de esta nueva perspectiva. Entonces, el universo es material, el universo unitario, no hay esencias las que nosotros podamos, y de hecho, también, y esta declaración que hay aquí es la declaración metodológica. Como no hay esencias, entonces yo construyo los objetos de estudio. Yo construyo el sistema con el que quiero trabajar. Entonces, metodológicamente es una perspectiva constructivista. Es decir, el sujeto es el que construye el sistema con el que quiero operar. Y además, al superar la abstracción y al contener este sistema en sí mismo el cambio, porque, por ejemplo, el sistema interpoyético, si yo lo estudio en un determinado momento y después lo estudio en otro momento de la línea temporal, van a ser dos sistemas distintos, porque al interactuar con el medio se van a transformar. Entonces, al ser descrito en términos de relaciones con su entorno y al concebir en sí mismo la transformación, entonces estamos hablando de un sistema que en sí mismo puede integrar la temporalidad. Es decir, es el mismo cambio la garantía de que ha transcurrido el tiempo en este sistema. Entonces, bueno, parte también del trabajo que yo hice es que explico por qué razones este parece ser un mejor concepto, un concepto para ser aplicado en la autopoiesis. Por ejemplo, el problema de la materialidad se supera, el problema de la identidad también se supera, porque ya no estamos buscando identidad, estamos construyendo. Ahora, precisamente porque no hay identidad, entonces yo lo puedo aplicar no solo a los sistemas vivos, sino que también puedo aplicarlo, por ejemplo, a los sistemas sociales, porque estoy hablando de esencia. Puedo aplicarlo en cualquier nivel en cualquier disciplina y en cualquier nivel de fenómeno puedo aplicar este sistema. Y bueno, se me ocurre, por ejemplo, y ya alejándome un poco de la biología y de donde nació el término de la autopoiesis, a mí se me ocurría, y bueno, esto va a ser parte también de lo que vamos a escribir con el profesor probablemente, aplicarlo, por ejemplo, a la construcción de la historia. Concebir la historia a partir de la interrelación y la autotransformación de estos sistemas abiertos, esta autotransformación en el encuentro, la interacción.
de los entes que construyen la historia, por ejemplo. O, ya está, ya pienso no sé si han leído algo sobre el giro decolonial propuesto por filósofos latinoamericanos. Bueno, esta sería una aplicación local de la hipopoiesis. El giro decolonial es una propuesta de la filosofía latinoamericana. Y esta en realidad es una idea que tiene que ver con la concepción de universidad, donde creo que puede ser aplicable la noción de interpoiesis. Como el giro decolonial, o la filosofía del giro decolonial, concibe el proceso de colonización de América como un proceso que va o que incluye, más allá de una dimensión política, económica, la colonización, ellos dicen, es más que eso. Es, en el fondo, un proceso en el que se instala un nuevo modelo epistémico. Y esta forma, este nuevo modelo epistémico también es una forma de dominación. Es una nueva forma y mucho más sofisticada de dominación. Dice Santiago Castro Gómez, dice, tanto en su pensamiento como en sus estructuras, primero, el modelo epistémico, la forma en que este modelo epistémico se institucionaliza en América es a través de la universidad. Entonces dice, tanto en su pensamiento como en su estructura, la universidad se inscribe en lo que él quisiera llamar la estructura triangular de la colonialidad del ser, la colonialidad del poder y la colonialidad del saber. Es decir, que a través de la colonialidad, a través del proceso de colonización, ellos lo llaman colonialidad para diferenciarse un poco de la concepción de colonización, porque ellos están integrando un nuevo elemento, digamos, en el análisis, a través del proceso de colonialidad, a través de la introducción de un nuevo modelo epistémico, se introduce una nueva idea acerca de lo que es el ser, la introducción de una nueva estructura de poder y la introducción de una nueva forma un nuevo discurso acerca de qué es saber. Por tanto, ya es una dominación en términos filosóficos, en términos mucho más profundos que simplemente políticos o económicos. Y esta estructura triangular de la colonialidad se concretiza a través de la universidad, de esta institución, que es la universidad. Ahora, ese nuevo modelo epistémico, ¿qué características tiene? Primero y ante todo, la separación radical entre el hombre y la naturaleza. Las cosmovisiones indígenas predominantes en América se concebían en comunión con la naturaleza. Eso era fundamental en la historia de ellos. De hecho, los mapuches siguen entendiéndose de ese modo. Es por eso, por ejemplo, que hoy día los mapuches es imposible hablar de integración con los mapuches, cuando en realidad lo que sucede es que nosotros lo que estamos proponiendo es la occidentalización del mapuche. O sea, cuando ellos hablan de sus tierras, ellos no están hablando en términos de propiedad privada, sino que ellos están hablando en términos de pertenencia a una comunidad, pertenencia a la tierra, etc. Bueno, esa forma, esa cosmología y cosmogonía fueron anuladas por esta epistemología, este nuevo modelo epistémico que se introdujo a través de la universidad. Y esa distinción es la base de lo que Santiago Castro Gómez llama la ibris del punto cero. Es decir, a partir de esa distinción, el sujeto de conocimiento se coloca o construye un discurso. Hablamos del discurso colonizador, digamos, en el que él se ubica como la verdad.
y donde todos los demás discursos acerca de la realidad quedan como discursos como simple doxa, simple opinión. O sea, son opiniones versus esta gran verdad que es la que se introduce a través del proceso de colonialidad, del ser, del saber y del poder. Y este modelo epistémico no solo se refleja en la estructura disciplinaria de la episteme, sino también en la estructura departamental de sus programas. Es decir, concretamente, la universidad, dice Santiago Castro Gómez, dice, la universidad es la forma en que este sistema social concretiza a este sujeto, observando, construyendo un discurso por sobre los demás discursos, pero además concretiza cierta forma que este discurso tiene de operar sobre la realidad, con el patos de la distancia. Entonces, eso se ve reflejado, por ejemplo, en el modo en que Occidente separa la disciplina y las construye sus límites, construye un discurso metodológico acerca de qué tipo de discurso puede entrar dentro de este gran discurso de la disciplina, qué tipo o sea, da indicaciones metodológicas, construye los límites, construye además una historia de la misma disciplina. Eso en el caso de la estructura disciplinaria de la episteme, pero también en la estructura departamental de los programas. Es decir, dentro de la universidad se divide, por ejemplo, en facultades, en departamentos, etc. Y así va creando como pequeños departamentos que no entran en contacto con lo otro. Es decir, la híbrida del punto cero llevada en su manifestación concreta, la división de disciplinas en la universidad. Y bueno, a mí yo creo, sobre todo considerando que, y esta es una de las propuestas en las cuales yo quiero trabajar con el profesor Rolando, es que de lo que habla Santiago Castro Gómez es que de construir una nueva división de disciplina, una nueva construcción de disciplina, una nueva forma de concebir el conocimiento. Y ahí creo que la noción de interpoiesis podría funcionar. ¿En qué sentido? Él habla de construir la transdisciplina, o sea, una superación de la interdisciplina. La interdisciplina son cada una de estas disciplinas hablando, conversando entre sí, pero manteniendo esos límites. También la transdisciplina es una forma de concebir a las disciplinas, pero como sistemas abiertos, que también puedan transformarse en el encuentro con la otra disciplina. Entonces, en una nueva construcción, sería como un corpus interpoyético del conocimiento. Y a mí me parece que es bastante vigente, considerando hoy día la discusión que se está dando en Chile. Hablamos sobre la discusión sobre la institucionalidad de la ciencia, la discusión también sobre la educación, qué es educación, sobre todo acerca de la pregunta acerca de la calidad de la educación, que también creo que está conectado con esto. Pero además, dice Santiago Castro Gómez, que en su crítica, que esta transdisciplina o esta forma transdisciplinar de entender al conocimiento tiene otro tipo de consecuencias, y es que en la medida en que cada una de estas disciplinas no entienda sus límites como límites fijos y cerrados, entonces también se puede ver el diálogo de saberes. Y entonces aquí estas voces que fueron acalladas por el mito del progreso, es decir, por la idea de que hay conocimiento superior y hay formas primitivas de conocimiento, que son las formas precolombinas de conocimiento, es la superación de ese discurso, el mito del progreso, de que hay mejores formas cuando en realidad son inconmensurables. ¿Sí? Yo no puedo pensar que la ciencia griega o la episteme griega es mejor o peor que la ciencia actual, cuando en realidad los criterios que están operando para yo evaluarlo son otros. Yo no puedo medir la ciencia griega en términos de eficacia, por ejemplo, o en términos de precisión, si no era lo que buscaba. Entonces,
como dice Santiago Castro Gómez, y que yo creo que en ese sentido el Interpoyesi también podría operar ahí, permite también el diálogo de saberes, es decir, que estos nuevos saberes, estos antiguos saberes ancestrales, que el discurso predominante ha callado, empiecen también a tener cabida, incluso dice en la misma universidad, empiecen a construirse también y a ser parte del discurso en la misma universidad. Y esto también tiene, a mi juicio, una consecuencia en la educación. Es decir, en la medida en que yo cambio la estructura disciplinar, la estructura del conocimiento, también cambio, por ejemplo, los programas de estudio. Empiezo a concebir ya, por ejemplo, el estudio o los programas de estudio en torno a preguntas y no en torno a respuestas. Que me parece a mí también que es bastante más acorde a los mismos principios fundamentales de la educación que hoy día rigen los grandes objetivos de la educación, los objetivos transversales de la educación que hablan de pensamiento crítico, etc. Sin embargo, la gran incoherencia es que siguen pasando contenido y no hacen las grandes preguntas. Entonces, si conjugamos todo esto, digamos, el diálogo de los saberes, la nueva construcción de disciplina a través de la interpoyesi de las disciplinas, podríamos, por ejemplo, dar cabida a los textos de estudio a la cosmogonía mapuche, por ejemplo, pienso yo, y decir, bueno, a esta pregunta sobre qué es el universo, nosotros respondemos así, los mapuches respondieron así, los aymaras respondieron así. ¿Qué propones tú? Y me parece a mí que es una forma mucho más honesta de educar. Y eso. No sé, es filosofía, así que pasa por absolutamente todo, teología y eso. Preguntas, comentarios, muchos comentarios. ¿Santiago Castro Gómez es chileno? No, él creo que es colombiano. ¿Sabes qué? Lo leí hace un mes y lo volví a leer antes de venir para acá, porque dije, me suena. Y la última parte la agregué en el avión, así que no tengo, pero tengo el libro. Sí, está público, ¿no? Ellos no creen en el conocimiento como conocimiento digamos, con dueño. Ellos quieren, el conocimiento es para la humanidad, entonces es público. Y es un libro, Giro de Colonial es un libro que incluye varios artículos y que proponen eso, como la nueva construcción de la historia a partir de quienes no pudieron contar la historia. Entonces a mí eso me parece maravilloso porque nos obliga a nosotros a poder encontrar de nuevo, o sea, a poder encontrarnos, yo creo, no encontrarnos, no encontrarnos. Sí, me quedo un poco pegado en la primera parte. Me llamó la atención la conexión con Bertalanffy, porque la encuentro así como más bien vaga. ¿Tú conoces el trabajo de Hans Jonas? Sí. ¿No te parece más? Hans Jonas no cumplía, o sea, Hans Jonas es contemporáneo a Maturana y Varela. Pero publicó un poquito antes el fenómeno de la vida, como el 65, una cosa así. Sí, pero el fenómeno o sea, la verdad es que Maturana y Varela jamás declaran haber leído más de haber leído Hans Jonas. Yo veo muchas similitudes entre ambos. De hecho, en el fenómeno de la vida hace una descripción que es, para mí, autopoiesis. Así clara, porque habla de... más animista, sí. Porque igual se pregunta al final si al producirse la autopoiesis, que no le llamo autopoiesis, pasará algo más. Sí, pero sabes una cosa, para mí, por lo menos en mi lectura de Hans Jonas, es que deja muy claro cuando habla de necesidad, de esta dicotomía. Hans Jonas habla de esta dicotomía entre cierta autonomía y la necesidad además de que para ejecutar esa autonomía, la necesidad de lo material, de la transformación y del cambio de lo material, eso es lo que realmente le inquieta a Hans Jonas. Entonces, para mí me parece que no abandona el aspecto material como sí lo hacen Maturana y Varela. Es decir, Hans Jonas vendría a ser como según yo podría interpretarlo, como un autor intermedio entre von Bertalanffy y Maturana y Varela.
un autor intermedio, porque en realidad une este aspecto idealista con materialista y en realidad no responde, pero dice, este es el gran problema. El gran problema es cómo esta organización esta organización autónoma tiene necesidad de esta transformación material. Entonces deja más bien la pregunta, no es un científico tampoco, está hablando como científico. Claro. Deja instalada la pregunta, y yo creo que es un autor intermedio. Y mucho más, a mí me gusta mucho más Hans Jonas que Maturana Varela. Yo creo que es un fenomenólogo. Bueno, de hecho, los herederos de Varela, sobre todo ahora, como que andan con Jonas debajo del brazo, arriba abajo. Sí. Sí, es que es un tipo que además problematiza mucho el aspecto material de la vida, o sea, a él le interesa como es fenomenólogo, le interesa hacer una descripción de lo material de la vida, hace toda una descripción en ese sentido, entonces yo creo que no lo abandona como si lo hace Maturana Varela. Maturana sobre todo. Sí, Maturana. Sí, otra cosa, ¿por qué puedes elaborar esto de la tautología de la definición? Porque, bueno, no en los primeros trabajos, pero después los últimos, no sé si ubicas el libro de Varela, El fenómeno de la vida, que no sé por qué lo puso igual, pero no es el mismo. Y ahí él pone mucho más... No, el otro es Principio Vida de Hans Jonas. Y el fenómeno así lo traducen, pero en inglés se llama The Phenomenon of Life. Capaz que sí. No sé, después es una cita tardía y solapada. Tú dices, ¿por qué la tautología? Sí, porque en los últimos trabajos Varela pone harto énfasis en el límite, en el sentido de frontera que define lo vivo. Y de hecho claro. ahí sin pudor extiende la autopoiesis al organismo, sin llamarle autopoiesis de segundo orden, sino simplemente porque, por ejemplo, aparece el sistema inmune, que define la frontera del interno y lo externo. Sí, en realidad definiciones de autopoiesis hay varias. Y yo elegí la definición de autopoiesis que me pudiese llevar a todo el sistema de la autopoiesis, que es la versión más polémica, la versión abstracta. Hablo de la que tiene, por ejemplo, connotación en los sistemas sociales, que es lo que a mí me importa. Entonces, como yo les decía, hay varias... pero Varela claramente es más materialista, por eso a él le interesa el tema de la frontera, etc. Yo elegí la más polémica, que es la del principio. También voy distinguiendo ahí, por eso también voy distinguiendo las distintas aplicaciones que se proponen y las modificaciones que van surgiendo, pero elegí la más polémica, sí. Que creo que es la original también, porque es la primera. Es la que tratan de salvar. Después, todos los trabajos posteriores es la que tratan de salvar. Mauricio. Sí. Primero, yo no conocía, o sea, no he podido darme tiempo para leer más sobre la interpoiesis o los desarrollos posteriores al concepto de autopoiesis. Me parece un aporte importante eso. Pero sí me ha servido que tiene que ver con la tautología, también tiene que ver con lo último que tú decías. O sea, inevitablemente siempre hay una mente que es la que conoce, una mente que es la que hace las distinciones respecto a aquello que conoce. Como tú decías, los mapuches tienen una cosmovisión, y cuando se entra a dialogar con ellos, inevitablemente que no tiene esa cosmovisión, podría parecer que están dialogando, pero la verdad es que usando a veces las mismas palabras están refiriéndose a cosas muy distintas. Entonces, inevitablemente, si alguien que viene de una tradición filosófica lee a Varela o Maturana, va a encontrar defectos que están en contraste con su propia visión, sin entender bien lo que ellos quisieron decir o donde ellos se situaron, ¿cierto? Por otro lado, si alguien se mete dentro de la teoría y trata de entender desde dentro las coherencias, ¿cierto? Probablemente le va a hacer sentido, más allá de las limitaciones que puede tener a priori la misma coherencia interna, como tú decías, por ejemplo, las distintas mutaciones o los distintos espacios que quedan cuando se quiere saber si el concepto de autopoiesis que se puede aplicar a nivel celular se puede aplicar también a nivel de organismo o a nivel social. Pero me da la impresión, o por lo menos de mi propia militancia en este sentido con Varela, que a veces las críticas son un poco forzadas. Por ejemplo, yo nunca he leído
o sea, siempre leí que quedaba en cuestión si el organismo como organización autopoyética de segundo orden, ¿cierto? Puede entenderse como un organismo autopoyético de primer orden en el sentido de que cada uno de sus componentes, las células, ¿cierto?, restringe todas sus potencialidades de desarrollo, de despliegue, en función del rol que cumple en particular dentro del organismo, ¿cierto?, para que el organismo funcione como un todo. Y de hecho, si eso no se cumple, el organismo se desintegra. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Y el salto a lo social, o sea, y eso es un tema que quedaba en discusión, no necesariamente porque generara una contradicción interna, es decir, el hecho de concebir la organización autopoyética como explicación del fenómeno de los seres vivos es una... O sea, no creo que viole algún elemento lógico con respecto a extrapolar o a preguntarse si el organismo, uno, digamos, es un ser autopoyético de primero o segundo orden. Lo complicado es lo social. Y ahí yo recuerdo claramente a Maturana, no sé si Varela, decir que imposible, o sea, que si una sociedad fuera autopoyética, sería la peor de las sociedades porque restringiría a cada uno de los miembros, a cada uno de nosotros sus potencialidades. O sea, la sociedad debería ser, no debería ser autopoyética, en el sentido de que tendríamos que cada uno de nosotros, como individuos que tienen una potencialidad amplia de despliegue, de cero, de manifestación, como tú quieras, para que la sociedad fuera autopoyética tenía que restringirse a un rol muy específico. Y eso atentaría de alguna manera con otras visiones más humanistas de lo que voy a hacer el desarrollo humano. Y Luhmann lo que hace es tomar la concepción y la distorsiona en el sentido que ya no toma comunidades o componentes, elementos vivos o seres vivos, sino que toma elementos de comunicación y habla de redes de interacción comunicacional. Entonces más bien Luhmann es una distorsión y no una continuación del pensamiento de Maturana. Entonces, no sé si me explico, en ese sentido la crítica que yo la entendí, de alguna manera creo yo que no refleja lo que los mismos autores quisieron señalar, por lo menos la lectura que yo hice de Máquinas y Seres Vivos, y que yo hice de Árbol del Conocimiento y otros artículos más. Eso por una parte. Y por el otro lado, el concepto de autopoiesis, yo creo que lo que hace es tomar los elementos que podrían ser constitutivos de lo vivo como elementos propiamente tales. Ellos hacen la distinción entre estructura y organización, ¿cierto? Y es una estructura como una materialización de la autopoiesis, poniendo al sistema más bien un límite de posibilidades, ¿cierto?, de manifestarse, que deriva en un contexto, o sea, no puede no existir en un contexto que lo sustente, en el cual se están produciendo interacciones recíprocas, y cuando esas interacciones no le permiten al sistema ajustarse, se desintegra la autopoiesis. O sea, la autopoiesis existe en un dominio de posibilidades, ¿cierto?, de interacciones con el medio, lo que para mí tampoco atenta por la idea de variabilidad o de cambio, o de flujo, digamos. O sea, el esencialismo, y con eso voy a lo primero que te decía, de las posiciones de las cuales uno, y de cómo entiende uno los conceptos para poder entender la teoría, ¿cierto? El ubicar o el clasificar de una tradición u otra, o el hacer una crítica determinada a la teoría, pasa por la postura de quién, de la mente que lo hace. En psicología estaba ahora estudiando, por ejemplo, todos los procesos básicos que constituyen la mente, por ejemplo, procesos de categorización o procesos emocionales, por ejemplo, de valencia, que hacen que uno finalmente le dé un sentido a un constructo o a un concepto determinado. Si yo entiendo de una manera el concepto de autopoiesis, ¿cierto?, y lo inserto dentro de la misma teoría de Maturana Varela, no me genera crisis, por ejemplo, con que lo clasifique como materialista o con que lo clasifique como cosista. Yo digo, es la mente la que cualquier filósofo o cualquier científico está produciendo. Eso es la forma en que tenemos los seres humanos de interactuar con el mundo. Lo que pasa es que siempre cuando estamos pensando nos olvidamos de que somos seres humanos y también estamos determinados por nuestra estructura, y que inevitablemente hacemos lo mismo. No sé si me explico. Sí.
Y por, Sí, eso pero que no me, por eso que no me complica la tautología. Claro, pero mira, primero, el primer comentario que hiciste, porque si no se me van a perder, porque son muchos. Primero, el primer comentario que hiciste, Maturana, cuando habla de que a él no le cuadra, digamos, esto de la autopoiesia a nivel social, esa declaración la hace bastante años después. En De Máquina y Ser Vivo, él plantea la posibilidad de traspasar ese concepto de existencia. Lo plantea claramente. Eso por un lado. Y segundo, precisamente la noción que él defiende de la autopoiesis es la que le sirve a Luhmann. No es la de Varela, es esa. Entonces, Maturana podría haber dicho, no, sabes que esta no fue la forma en que yo lo concebí. Sí, claro, pero sí planteó la interrogante y sí sentó las bases para que ese concepto fuera traspasado. Y de hecho, si no fuera por... Yo creo que Maturana después retrocedió, se dio cuenta. Por eso también es mucho más en el árbol del conocimiento, por eso es mucho más Maturana y Varela, como que bajan, digamos, un poquito de la revolución en cuanto a su Pero Varela declaración. manifiesta directamente que él no piensa ya más adelante. Después, que más esto puede ser adelante, traspasado claro, por el sistema. es que además aparecen varias cosas, o sea, ellos mismos van cambiando de punto de vista. Varela después se desliga en algún momento también de la noción de autopoiesis. Maturana hoy día está haciendo, o sea, van cambiando. Estamos como, hoy día está en esto de la matrística y no sé qué, y hoy día ya no habla de autopoiesis, etc. Ellos mismos van modificando el concepto. Por eso yo aclaré con qué concepto estoy trabajando. Y lo que digo no es que Maturana esté de acuerdo con Luhmann. Lo que digo es que precisamente él sentó las bases para que eso sucediera. En cuanto planteó que ese concepto apareciera en el... O sea, que tuviera lugar en las ciencias sociales, en cuanto también construyó una noción abstracta. O sea, a él le interesaban, sobre todo los sujetos vivos en carne, entonces que hubiese hablado del límite material como Varela. Hubiese hablado de los sistemas autopoiéticos materiales. Y no lo hizo. Entonces para mí eso es como que después se dio cuenta de lo que había hecho, pero él sí había planteado eso. Y por otro lado, tú me hablas de que yo hablo desde la filosofía. Y sí, esa fue la primera declaración que hice. Porque a un científico, claro, le puede hacer sentido, etcétera, pero a mí lo que me interesa es tener una visión más global del pensamiento occidental y dónde puedo introducirlo, en qué línea de pensamiento. Sí tiene diferencias claras, que las entiendo. Por eso también sostengo que es una nueva forma de idealismo, un idealismo sistémico y la interpoyección, materialismo dialéctico material, una cosa así, si se quiere. Pero es lo que fue la declaración que hice al inicio. Para poder decir que ellos están haciendo filosofía, tengo que introducirlo a la tradición filosófica, si no, están hablando solos. Eso fue la tesis. ¿Profesor? Sí, un pequeño comentario. Mira, el trabajo que tú haces, Pamela, yo creo que tiene la gran virtud de, al poner en relación algunas teorías, ver cuáles son los aportes de las teorías, pero también sus deficiencias. Y yo creo que haces bien tú al proponer, digamos, una mirada crítica también de los mismos soportes teóricos en que se fundamentan. Por ejemplo, yo creo que Aristóteles habría reído a mandíbula batiente de esta definición de la autopoiesis. Bueno, porque el elemento tautológico ahí es que él define la vida como aquello que se muestra interactuando vivificantemente. ¿Me entiendes? Él es un círculo vicioso. Y de acuerdo... Que probablemente para él no lo sería. Claro, porque son modelos de investigación distintos. Sí, es que ese es el punto. Cuando yo hablo de que Maturana y Varela están sosteniendo un discurso similar a Aristóteles, lo que estoy diciendo es que están introduciéndose en otra tradición, en una ciencia que es una ciencia especulativa, no una ciencia experimental. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Pero al fondo lo que yo quiero señalar es que estos alcances teóricos, que muchos piensan que quedan solo como meras teorías, tienen aplicaciones en toda la vida.
Y respecto de los organismos y estos microorganismos y estos sistemas autopoyéticos desfragmentados, si uno lo piensa, por ejemplo, en la realidad política, económica y en todos los niveles de la vida chilena, educados en una tradición analítica, deductiva, nosotros lo podemos encontrar en hechos tan simples como que hacen una calle, le ponen cemento, pero no pueden transitar porque están los postes ahí que no lo sacaron. Y después de 3 meses de haber hecho la calle empiezan a romper el cemento porque no pasaron los tubos del agua potable. Vale decir, esa mirada desfragmentada con la que nosotros aprendemos, la vamos reproduciendo en todas las acciones de nuestra vida. Y esa mirada de conjunto, esa mirada sistémica o como se quiera llamar, se ha ido perdiendo. Entonces, en la medida en que estas teorías nos proponen explicaciones, nos proponen distintas miradas más amplias, también van a repercutir en todos los niveles de la vida. O sea, mi pequeño comentario es que la teoría es el primer paso de la praxis y que si nosotros no teorizamos, nuestra praxis va por cualquier parte, sin destino. De hecho, bueno, uno de los principios de la teoría del sistema es cómo concibe el conjunto y concibe estos sistemas en interrelación en general, porque bueno, este es un tipo especial de sistema que igual concibe una especie de interrelación, pero que no lo problematiza. Para mí la teoría del sistema, y para la gente del giro decolonial, la teoría del sistema, el pensamiento complejo, que parte también de la teoría del sistema, es un nuevo aire a la historia del pensamiento. Porque empieza, ya por ejemplo, los mismos sistemas pueden ser aplicables, estos mismos constructos teóricos pueden ser aplicables a distintos niveles de realidad y también tienen consecuencias. Es decir, volvemos a recuperar la unidad de la realidad que se perdió y que lo otorgaba la filosofía, el pensamiento, pero que a través de la ciencia se había convertido y que tiene consecuencias en la idea de universidad también. Es decir, esta realidad fragmentada. Por eso y esto fue una pregunta de tesis, o sea, ¿con qué derecho yo hacía de un concepto, me pasaba a una evaluación ética, etcétera? Porque la teoría del sistema lo permite, porque no consigue realidades aisladas, entonces cualquier constructo con el que yo trabaje influye en otras dimensiones. La teoría del sistema es la que lo permite. Pero no hay ninguna teoría que no ejerza influencia inmediatamente que sale. Si tú miras la pura mecánica cuántica y ves las diferentes interpretaciones de los mismos sujetos que están trabajando sobre el mismo objeto, son absolutamente diferentes. Y el impacto que producen también son diferentes. Entonces, esto no es ninguna novedad. El caso de Varela, a pesar de mi posición, que no es varelista ni maturanista, tiene una gracia, porque ellos discutieron este cuento de la vida junto con, en el mismo tiempo en que Monod recibía el premio Nobel, ¿no es cierto?, y hablaba de la telonomía todavía de la célula, es decir, esta cuestión del propósito final del ser vivo. Y una de las personas que hace, precisamente en uno de estos trabajos, pone un punto final a este cuento es Varela. Y dice, esto termina con la telonomía, el concepto de telonomía, el concepto de propósito en la naturaleza. O sea, las cosas pueden ser sin necesidad de que haya un propósito. Eso es absolutamente materialista. A diferencia, independiente de cómo lo vea uno después y las interpretaciones que uno haga después. Entonces, a mí me queda claro que hay una diferenciación entre los dos personajes en algún momento y se separan. Pero independiente de eso, el efecto que producen y el resultado final con la teoría del sistema de Luhmann, también es responsabilidad de ellos. O sea, no... Sí, pero, o sea, es que Varela, yo creo que Varela lo vio, pero... Él se separa en forma tajante, o sea, él lo dice en una parte, dice, me parece muy dudoso que se pueda aplicar la autopoiesis a los sistemas sociales. Lo dice así, tal cual, o sea, es bien claro. Y la transición que hace Maturana después durante el tiempo y lo que tú acabas de mencionar, esto de la matriz después, y el discurso que tiene, un discurso bien especial que uno podría calificar hasta de político, no es un discurso anodino, ni ambiguo, ni científico, es un discurso en donde él se posiciona y toma una posición política específica en una sociedad en donde la sociedad esta ya está construida de una manera específica.
Así que ninguno es inocente, o sea, ni Maturana, ni Varela, ni Schrödinger, ni Heisenberg, ni ninguno de los tipos que hicieron teorías antes. O sea, todos tomaron su posición en el mundo en un momento determinado y todos defienden sus posiciones, eso es legítimo. Si el conflicto es una cosa inevitable, o sea, no vamos a dejar de hacer ciencia sin que haya conflicto. El conflicto va a existir de todas maneras y en el terreno científico esa cosa se da todos los días. Si uno lee el periodo entre el 25 y el 40 más o menos, solamente en el desarrollo de las grandes teorías, tú te vas a dar cuenta que prácticamente todas las discusiones filosóficas que hay entre científicos, no estoy hablando entre filósofos, solamente entre científicos, entre Bohm, Heisenberg, Einstein y todo el resto, son discusiones que tú podrías entender, son discusiones si tú lo quieres. Voy a usar una palabra filosófica y tú son discusiones metafísicas, o sea, hay cosas que yo no puedo demostrar, son posicionamientos, son conjeturas. Y yo defiendo mis conjeturas y veo cuál es la factibilidad de que esa conjetura sea más real que la otra. Así se hace la ciencia, o sea, tampoco está ausente el elemento ideológico, o sea, sería absurdo, si no, no podríamos construir ninguna cosa. Ese intento que se hace después, ¿no es cierto?, de transformar la filosofía solamente en filosofía analítica y voy a analizar solamente el lenguaje y las cuestiones lógicas, es absurda. En ciencia pasa exactamente lo mismo, o sea, dejé la religión de un lado en algún momento determinado porque era necesario, pero si tú miras a Newton escribe teología, prácticamente toda su teoría, el sustrato es teológico, pero el tipo tiene la valentía de decir, ¿sabe qué? Esto lo dejo de lado y puedo hacer ciencia de todas maneras a pesar de mis opiniones religiosas, y va a construir la ciencia de ahí para adelante, pero eso no quiere decir que cada una de las personas que hace ciencia no tenga su posición y no tenga su visión y que influye, y que uno sabe que influye después de que abre la boca. O sea, eso es inevitable. Uno construye ciencia, pero los resultados finales son como cualquier actividad humana. No hay ninguna diferencia, haga filosofía, haga política, haga lo que haga. Cuando yo abro la boca, lleno aquí el espacio de opiniones personales. Entonces, a veces uno dice ciencia, es lo que te decía en la mañana. Esta tendencia a matematizar todo y a pensar que porque uno le mete matemáticas a una teoría o puede ser cualquier cosa, la ciencia social lo hace ciencia, es falso. Tú puedes construir, la teoría de la evolución no es una teoría matemática de la realidad, está llena de conjeturas, observaciones y conjeturas, lo que tú quieras, pero no es una teoría matemática. La matemática per se no hace una disciplina o una actividad, una ciencia. Lo que hace la ciencia son precisamente las conjeturas y las suposiciones y la hilación que tú haces del discurso. Entonces, te gusta o no, ese es el método que tenemos. Entonces, ellos tienen alguna responsabilidad, no es un problema, nadie te puede cuestionar de que tú hagas un juicio ético de esto. Porque finalmente esto tiene implicancias éticas. Y lo que yo hago en mecánica cuántica, lo que yo hago con otra cuestión, también va a tener implicancias éticas. Eso es inevitable. Y si lo hago, sí, pero tengo derecho. Eso, o sea, para mí, en mi defensa, eso costó un poquito más defenderlo, porque no sé, que yo tuve que apelar a los principios de la misma. O sea, es como un salto, sí. Finalmente tuve que decir también, es ideológico. Yo lo creo así. Pero tuve que apelar a los principios para que fuera más allá de lo que yo pensaba, más allá de lo que yo decía, recurrir a fuentes, en definitiva. Pero sí, yo creo exactamente lo mismo. O sea, por algo estudio filosofía. O sea, eso es claro que creo que... Y me parece, pucha, disculpa que me alargue, o sea, una cosa que yo no había notado ahí... Para seguir la No, pero una cosa cortita, que yo no había, que la verdad tú tienes toda la razón y algo que yo no me había dado cuenta. Y esta cosa que uno busca esta relación interdisciplinaria, y en realidad el problema no es ese. Y tienes toda la razón, porque inevitablemente uno pone una frontera por una cuestión de procedimiento. Uno dice trabajo interdisciplinariamente con los otros, pero creo que el problema es mucho más profundo que eso. O sea, la relación con el otro y con la otra disciplina, cosa que se perdió en una época, ¿cierto?, que quizá subsistió en algún momento, y cuando estas cosas se especializaron se hizo lo que es ahora, hay que recuperarlo, porque no basta que nosotros nos sentemos a conversar, yo converse con Mauricio o con Francisco de filosofía. Yo creo que es un poco más profundo que eso, o sea, que una cultura que sea más general, un hombre más universal que lo que tenemos ahora, que es son pequeñas parcelas fragmentadas. No sé, alguien lo nombró acá. Y sobre todo en la universidad, porque tú me parece que lo dijiste perfectamente. La universidad lo que hace
en lugar de hacer lo que tendría que ser que es universidad, es fragmentar el conocimiento y transformarnos en eso, o sea, en pequeños artículos, arminículos ubicados en alguna parte. Sí, o sea, por eso me llamó mucho la atención la transdisciplina, la transculturación, o sea, volver a construir el conocimiento, volver a darle voz a estos discursos, a estas cosmogonías y cosmologías ancestrales. Me pareció muy interesante, y más aún si está apareciendo desde Latinoamérica. Además, no es estéril, porque este tipo de filosofía ya está siendo leída, utilizada, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, donde el movimiento indígena es muy potente. Ahí están utilizando este tipo de discursos. Me parece que tenemos que integrarlo, sobre todo cuando estamos hablando de institucionalidad de la ciencia, cuando estamos preguntando de calidad de educación. O sea, creo que no puede estar fuera de esa discusión esta filosofía. Agradezcámosle a Pamela.